Bienvenidos a los rincones más oscuros y misteriosos de esta emblemática sede del poder político, donde las leyendas y los espíritus acechan entre sus imponentes muros. Prepárense para un viaje que desafiará su percepción de la historia y la política. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. Washington, D.C. Distrito de Columbia. El Capitolio, el vecindario histórico más imponente de Washington, D.C., ha sido el epicentro del poder legislativo de los Estados Unidos desde su inauguración en 1800. Esta majestuosa estructura, sin embargo, ha sido testigo de una historia turbulenta marcada por la tragedia, lo que ha dejado un legado paranormal que intriga a visitantes y residentes por igual. La construcción original del Capitolio sufrió un golpe devastador durante la Guerra de 1812, cuando las fuerzas británicas lo incendiaron parcialmente el 24 de agosto de ese año. Sin embargo, este monumento nacional se reconstruyó entre 1815 y 1819, devolviéndole su esplendor original. Desde entonces, numerosos relatos de encuentros con espíritus han nutrido la leyenda del Capitolio como uno de los edificios más embrujados de la capital. Una de las primeras apariciones documentadas data de la década de 1860, cuando el Capitolio estaba en plena construcción, y desde entonces, los relatos de encuentros paranormales han sido recurrentes. Entre los espíritus que se cree que deambulan por sus pasillos, se cuentan los de trabajadores que perecieron en accidentes durante la construcción. Uno de ellos es el fantasma de un obrero que perdió la vida tras una caída mientras trabajaba en la cúpula en 1861, y cuya presencia se ha avistado con frecuencia portando sus herramientas de carpintería. Otro espíritu reportado es el de un albañil que falleció tras ser aplastado por un muro derrumbado. Se le ha visto en las cámaras del antiguo Senado o pasando a través de una pared en el sótano bajo el Senado. John Lental, secretario del arquitecto, se encontraba trabajando en la edificación de la antigua Corte Suprema cuando, accidentalmente, retiró los soportes de madera. Esto provocó el colapso de un arco de la sala, causándole la muerte. Según cuentan, en sus últimos momentos de vida, lanzó una maldición sobre el edificio antes de fallecer. En 1887, la carrera política de William Preston Toulby llegó a su fin tras ser acusado de adulterio en un artículo publicado por un periodista. El 28 de febrero de 1890, Toulby confrontó al reportero en el Capitolio, agrediéndolo y burlándose de él debido a su menor tamaño. El periodista, en respuesta, fue a buscar un arma a su casa, volvió a las escaleras del Capitolio y disparó a Toulby en la cara, debajo del ojo izquierdo. Toulby falleció 11 días después, el 11 de marzo, tras una noche de agonía y delirios. El reportero fue exonerado al declarar defensa propia. Se rumorea que los susurros y murmullos en esas escaleras pertenecen al espíritu de Toulby, y que él es la causa de las caídas de los periodistas en ese lugar. Se dice que las sombras de Joseph Gurney Cannon, representante y presidente de la Cámara entre 1903 y 1911, quien falleció el 12 de noviembre de 1926, mientras dormía, tenía el corazón debilitado aparte de los efectos de la propia vejez. Y de Champ Clark, presidente de 1911 a 1919, fallecido el 2 de marzo de 1921, a causa de un ataque al corazón. Ambos visitan ocasionalmente la Cámara de Representantes después de la medianoche. Miembros de la policía del Capitolio han reportado avistamientos del senador Thomas Hart Benton, fallecido el 10 de abril de 1858, sentado en su antiguo escritorio. Un guía turístico asegura haber visto al ex representante Wilbur Meese, quien murió el 2 de mayo de 1992, cerca de su antigua oficina durante la noche. Pierre Charles L. Enfant, arquitecto y urbanista de la ciudad de Washington, falleció en la indigencia el 14 de junio de 1825, a los 70 años. Testigos han afirmado ver su espíritu deambulando por el Capitolio con los planos de la capital bajo el brazo. John Quincy Adams sufrió un derrame cerebral en su escritorio el 21 de febrero de 1848 y falleció en el Capitolio 2 días después. Se dice que su fantasma aún denuncia la esclavitud por las noches y que se pueden oír sus susurros cerca de donde estaba su antiguo escritorio.
James A. Garfield, miembro de la Cámara de Representantes desde 1863 hasta 1881, fue el 20º presidente de los Estados Unidos. El 2 de julio de 1881, Charles J. Guteau le disparó 2 veces, una en la espalda, fracturándole las costillas y alojando la bala en su abdomen, y otra en el brazo. Garfield falleció el 19 de septiembre de 1881 debido a una insuficiencia cardíaca causada por una infección masiva, agravada por la búsqueda no esterilizada de la bala por parte de los médicos. Se rumoreaba además que sufrió la ruptura de la vesícula biliar, lo que provocó un gran absceso, además padecía de hipertensión y neumonía. Su asesino fue hallado culpable y condenado a muerte en la horca el 25 de enero de 1882. Durante su traslado a la ejecución, mantuvo una actitud sonriente, saludando a los espectadores y periodistas, e incluso bailó camino al patíbulo y estrechó la mano de su ejecutor. Existen múltiples testimonios de personas que afirman haber visto el fantasma de Garfield recorriendo los pasillos del Congreso. El misterio del Capitolio se extiende incluso a la presencia de un gato fantasmal, cuya aparición se asocia con eventos catastróficos en la historia de Estados Unidos. Desde antes de la Guerra Civil hasta el siglo XX, el avistamiento de este felino ha sido un presagio para muchos. La figura de este gato ha sido avistada durante muchos años, y se cree que su primera aparición fue antes del inicio de la Guerra Civil estadounidense. Es importante mencionar que era común la presencia de gatos en el sótano del Capitolio, utilizados para controlar la población de roedores. Se reportó la presencia de un gran gato sombrío en los sótanos del Capitolio antes del asesinato de Abraham Lincoln. Los testigos describieron a este ser como un animal grande y oscuro que se materializaba y desvanecía mientras caminaba. Este gato también fue visto la noche antes del ataque a Pearl Harbor, el día previo al asesinato de John Kennedy y antes del colapso bursátil de 1928. La leyenda cuenta que, en 1890, el gato fantasma se abalanzó sobre un guardia en actitud amenazante, solo para desaparecer en el aire entre la niebla. El guardia, abrumado por la experiencia, sufrió un ataque cardíaco mortal. Se rumorea que los espectros de al menos 2 soldados rondan el Capitolio. Se ha visto a un joven de la Primera Guerra Mundial que saluda antes de desvanecerse. Además, testigos afirman haber visto el fantasma de un soldado de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La zona del Capitolio, especialmente la colina sobre la que se asienta, es conocida por su intensa actividad paranormal. Durante la Guerra Civil, se establecieron allí numerosos hospitales de campaña, y se dice que las energías de dolor y muerte aún impregnan el lugar. En 1862, el Capitolio sirvió brevemente como hospital para los soldados heridos de la Unión, con más de 1000 catres dispuestos en el Salón de las Estatuas. Con el paso de los años, varios empleados han reportado avistamientos de la silueta de un soldado entre las estatuas. Se cuenta entre los vigilantes del Capitolio que uno de los fenómenos audibles más inusuales y perturbadores es el eco de pasos fantasmales que siguen a quien atraviesa el Salón de las Estatuas durante la noche. Un señor que dedicó 35 años de servicio en la biblioteca del Congreso solicitó ser llevado al sótano, donde poseía una habitación llena de libros, antes de su fallecimiento. Su petición no se realizó, posteriormente, se reveló que allí escondía aproximadamente $6.000 en bonos del Estado. Rumores afirman que el espectro del anciano aún merodea la bóveda subterránea en busca de sus bonos perdidos. Bajo el salón de la Cámara de Representantes, se dice que deambula un fantasma de postura recta, con un prominente bigote y las manos cruzadas detrás de su espalda, durante la noche. Su identidad es un misterio, algunos especulan que podría ser un diplomático extranjero, aunque no pasa de ser una conjetura. Los guardias nocturnos que lo han abordado pensando que era un intruso han visto cómo se desvanecía ante sus ojos. Se rumorea que la puerta de la sala de la Comisión Militar y de Milicia del Senado se abre por sí sola en silencio. La figura que aparece es la del general Logan, presidente del comité, identificable por su larga melena negra, su actitud marcial y el sombrero que solía llevar en vida. Otro fantasma menos famoso es el del obispo Sims, quien fue barbero en el Capitolio. Aparte de su oficio, participaba activamente en su iglesia,
ganándose el apodo de obispo entre sus compañeros y clientes. A pesar de recibir ofertas para trabajar en la Casa Blanca, prefirió quedarse en el Capitolio. Conocido por cantar mientras cortaba el cabello, se dice que, incluso después de su fallecimiento en 1934, todavía se pueden oír sus melodías. La riqueza de estas historias ha alimentado la curiosidad y el asombro de generaciones, convirtiendo al Capitolio en mucho más que un centro legislativo. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un misterio continuo que desafía la lógica y la comprensión humana.